Este mensaje fue predicado el día 20 de octubre del año 2024 por el hermano Deva Govender y se titula Luz levantándose en Israel. El mensaje comienza con una interpretación de lenguas del hermano que ven allí en pantalla, entonces de ahí voy a comenzar a traducir. Praise the Lord this morning, my dear children. Así dice el Señor esta mañana, The hour you're living in, my dear children, la hora en la que están viviendo, hijos míos. I have purchased, my dear ones. Yo he comprado a aquellos que son preciosos para mí. I have paid for this hour, my dear children. Yo he pagado por esas almas de mis preciosos hijos. You were in my mind, my dear children, Ustedes estaban en mi mente and I have seen you before the foundation of the world. y yo los he visto desde antes de la fundación del mundo. I have seen this congregation. Yo vi a esta congregación. I have seen, my dear ones, Yo vi a aquellos que son preciosos para mí. every child here, my dear ones, Cada uno de ustedes, mis hijos y mis hijas, that have walked into these doors, my dear children. que han caminado, entrado por estas puertas. Those that have been seated at home for many years. Aquellos que han estado sentados aquí por muchos años. I applaud to you this morning, my dear children. Yo he venido a ustedes esta mañana I speak to your hearts this day, my dear children. y yo le hablo a sus corazones en este día, preciosos hijos. My seed is in you, my dear children. Mi simiente está en ustedes, A purchased seed, my dear children. esa simiente que yo compré. I say to you, Y yo les digo, wake up out of there, my dear ones, and be in the church this day, my dear children. sigan aquí, continúen en la iglesia. I speak to you, Yo les hablo, for I am closing this hour, my dear children. porque estoy trayendo todo a un cierre. The hour is fast spent this day, my dear children. El tiempo está avanzando muy rápido. And I say to you, my dear children, Y les digo, mis hijos, you see what's happening in Israel, my dear children? ustedes han visto lo que ha estado ocurriendo en Israel. I have spoken to you about these in my word in time gone by, my dear children. Yo les hablé acerca de esto en mi palabra tiempo atrás. And you are seeing a movie, my dear children. Y ustedes están viendo todo esto moverse. It's just not a movie. Todo esto los moverá a ustedes también. It is my word, my dear children, Esta es mi palabra, hijos míos. that I have, my dear children, purchased, my dear children. Y sepan que yo los he comprado. For you, my dear children, my chosen bride. Ustedes, mi novia escogida. Stay with my word, my dear children. Quédense con mi palabra. Stay with my word. Thus saith the Lord, my dear children. Quédense con mi palabra. Así dice el Señor. Amen. Hallelujah. Amén. Dice, ahora vamos a darle lugar al hermano Deva. Amen. I greet you all in the precious name of Jesus Christ. Los saludo a todos ustedes en el precioso nombre del Señor Jesucristo. We want to thank the Lord for another opportunity to be in His presence. Let's bow. Y le queremos dar gracias al Señor por darnos otra oportunidad de poder estar en su presencia. For a word of prayer. Vamos a inclinar nuestros rostros para hacer una oración. Heavenly Father, we are so grateful this morning, dear God, Padre Celestial, estamos tan agradecidos en esta mañana that we can gather in your divine presence, Lord. porque podemos reunirnos, Señor, en tu presencia divina. You are the God that has watched over the lives, Lord, Father, of each child that is here, my God.
Tú eres ese gran Dios que siempre has estado al tanto de las vidas de cada uno de tus hijos que están aquí presentes. I pray, dear Lord, that you will minister to them, my God. Y yo oro, Señor, te pido que tú les ministres a cada uno. Even the saints that, Lord, are abroad, my God, that you will minister to their needs, my Father. Inclusive aquellos santos que están en otros lados, en otras partes del mundo, Señor. Te pido que tú escuches sus peticiones, sus necesidades. I pray that you reach out your nail-pierced hands, Lord, touch and deliver your people, my God. Te pido, Señor, que te pares en este momento y alcances a donde esté cada uno de ellos, Señor. Toca sus corazones. Father, we thank you, dear God, for all things that thou hast done. Y te damos gracias, Señor, por todas las cosas que tú has hecho. We pray that you will anoint your precious word this morning, my God. Te pedimos, Señor, que unjas tu preciosa palabra esta mañana. Take this mind and lips of clay, dear God. Toma esta mente, estos labios de barro. Let something be said that shall be beneficial to your children. Que algo pueda ser dicho, Señor, que sea de beneficio para tus hijos. We ask these mercies in the name of Jesus Christ. Y te pedimos estas misericordias en el nombre del Señor Jesucristo. Amen and amen. Amén y amén. You can be seated this morning, my brothers and sisters. ¿Se pueden sentar esta mañana? We want to thank the Lord that we can have another opportunity to be in His presence. Queremos darle gracias al Señor por darnos otra oportunidad más de poder estar en su presencia. We thank the Lord for His presence here today. Y también le damos gracias a Dios por su presencia en este lugar esta mañana. We thank the Lord no matter the weather can be not so good on the outside. Y le damos gracias al Señor. A veces el clima no es el mejor allá afuera. But we know that God can bless our hearts and our minds in His presence. Pero sabemos que el Señor puede bendecir nuestras mentes y nuestros corazones allí en su presencia. Amen. This morning, my brothers and sisters, we have a message. We're entitling it. Esta mañana, hermanos, tenemos un mensaje que hemos titulado Light is rising in Israel. Luz levantándose en Israel. Light is rising in Israel. O la luz se está levantando en Israel. My brothers and sisters, as we know, that brothers and sisters, it's over a year now. Hermanos, ya sabemos que ya pasó más de un año since the events that have been taking place desde que se llevaron a cabo esos eventos in Israel. Allá en Israel. Brothers and sisters, since October 7th. Desde ese día 7 de octubre. We know that, brothers and sisters, the nation of Israel has faced many a darkening hour. Sabemos que la nación de Israel ha estado pasando por una hora muy oscura. And you know, as each day passed by, they tried to get the head of the Hamas. Y usted sabe, cada día que pasa, ellos han tratado de tener o alcanzar esa cabeza del líder de Hamas. And my brothers and sisters, the mastermind behind this whole thing. Esa mente maestra detrás de todos estos ataques. And we know that on the 17th of October, y sabemos lo que ocurrió el día 17 de octubre. They were able to get him down. Ellos fueron capaces de eliminarlo. My brothers and sisters, this is what Netanyahu spoke, because we want to tie to the title of our message. Y aquí tengo un escrito de lo que dijo Netanyahu. Y de ahí fue donde saqué el título de este mensaje. He said to the people of the region, él le dijo esto, dijo a las personas de la región. I say in Gaza, in Beirut, me refiero a Gaza y a aquellos en Beirut. In the streets of the entire area, en las calles de toda esa área. The darkness is withdrawing. La oscuridad está cediendo. And the light is shining. Y la luz se está levantando. Now, my brothers and sisters, that's the Prime Minister of Israel. Esto fue lo que dijo el primer ministro de Israel. And my brothers and sisters, when he said those words, it began to, I would say, set a thought in my mind. Y cuando él dijo estas palabras, eso puso un pensamiento en mi mente. We realize that the nation of Israel, brothers and sisters, has been promised in the Word of God that God will restore.
Sabemos que la nación de Israel recibió una promesa en la palabra de Dios. Dios dijo que Él la restauraría a esa nación her back to her former glory. de regreso a su primera gloria. And he will do better to her than, I would say, previously. Y que Él haría las cosas mucho mejor con ella que lo que hizo la primera vez. And so when these events took place about a year ago, Y cuando todos estos eventos ocurrieron hace un año atrás, it was, I would say, darkness seemed to just encroach into that nation. y pareciera como que la oscuridad se asentó sobre esa nación. And it seemed like they would probably just not get out of it because of the emotional impact that it had, because Y parecía como que no podían salir de esa oscuridad debido al impacto emocional que eso causó en esa nación, the atrocities that were done por causa de esas atrocidades que fueron hechas ahí. were just not, somebody killing somebody. No fue como que alguien asesinó a otra persona y ya. And so, brothers, it really stained the people as such. But, Eso realmente manchó a las personas. when God does things, He has a reason and a purpose. Pero sabemos que cuando Dios hace algo, Él lo hace con un propósito, con una razón. They looked for this man for almost a year. Ellos estuvieron buscando a este hombre por casi un año. And the number of people that died, I would say, but Y usted, no sé si recuerda el número de personas que murieron. God is a God that when He wants to do something, Pero Dios es un Dios que cuando Él quiere hacer algo, He lets mankind knows the time that He does it in a very simple way. Él le hace saber al hombre el tiempo cuando Él va a hacer algo y Él se lo hace saber de una manera muy simple. And so the soldier or the soldiers that were involved Y estos soldados que estuvieron envueltos ahí, in bringing this man down didn't even know that they killed Sinwar. que estaban a cargo de encontrar a este hombre y de traerlo, de sacarlo de ahí, ellos ni siquiera se habían dado cuenta que habían asesinado a esa mente maestra, a Sina. And my brothers and sisters, it was trainee soldiers. Estos soldados inclusive fueron unos soldados que se encontraban aún bajo entrenamiento. Brothers and sisters, but you see, God does it that way to show that I am working in your midst. Y Dios hace las cosas de esa manera para que Israel se dé cuenta de que Él aún está trabajando en medio de ellos. And the difficulties and the big situations I can handle things that are big as well. Y esas grandes situaciones o circunstancias difíciles que se encuentran, que vienen, Dios dice, yo puedo manejar esas cosas por ti, Israel. That's what God wants to say. Eso es lo que Dios quiere decirle a ellos. And so we see, brothers and sisters, He brought down these men. Y aquí podemos ver, Dios usó a esos hombres. And He said, I call on you, people of the region. We have great opportunity to thwart the excess of evil. Y luego Netanyahu continuó diciendo en su comunicado, dijo, hago un llamado a ustedes, las personas de la región. Tenemos una gran oportunidad aquí de cortar ese núcleo de maldad y crear un futuro diferente. And to create a different future, a future of peace, a future in which the entire region thrives. Un futuro de paz, un futuro en el que toda la región prospere. Today, together we can push away the curse and advance the blessings. Todos juntamente podemos empujar o hacer a un lado esa maldición y podemos hacer que la bendición avance en su lugar. It is now clear to all in Israel and the world Ya está muy claro en todo Israel y también en todo el mundo why we insisted
not to stop the war. El motivo por el cual insistíamos en no parar con esta guerra. Why we insisted in the face of all the pressures, ¿Por qué persistimos a pesar de toda la presión que hubo? yes, to go to Rafah, Sí, tuvimos que entrar allí a Rafa. the fortified stronghold of Hamas, Tuvimos que entrar a esa a fortaleza que había creado Hamas, where Sinwar and many of the mass murderers were hiding. donde se encontraban escondiéndose Sinwar y muchos de los otros asesinos. My brothers and sisters, you know, the United States, brothers and sisters, the President of America, Y usted sabe, hermanos, los Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos de América, he didn't want Israel to go into Rafah. él no quería que Israel entrara a esa área de Rafa. Even brothers and sisters, Kamala didn't want them to go there, and other Y Kamala tampoco quería que entraran ahí. nations didn't want to. Lo mismo ocurrió. Muchas otras naciones alrededor del mundo estaban diciendo lo mismo. But Netanyahu, brothers and sisters, persisted. Pero Netanyahu fue persistente. And we see that this, I would say, arch terrorist has been brought down. Y ahora vemos cómo este gran terrorista fue eliminado. Now, my brothers and sisters, we have to realize there is a change in the landscape. Ahora tenemos que entender, hermanos, que hay un cambio que está ocurriendo allí en esta nación. It's not, I would say, that they've reached the end now and they can say, well, everything is over. From Y yo no estoy diciendo que ya esto llegó a su fin, que ya alcanzaron su propósito mayor y ya todo va a estar bien. a certain chapter, Simplemente le dieron la vuelta a un capítulo. in what is happening, we can close that chapter in a certain way. Y en lo que ocurrió, podemos decir que ese capítulo ha sido cerrado But we know that the way these terrorists act, hasta cierto punto, porque de la manera en que actúan estos terroristas, it's not just individuals, it's the devil behind them. The devil has got no solamente se trata de individuos, sino que sabemos que el diablo está detrás de ellos. an hatred, Él es quien ha puesto ese odio en esas personas. and that hatred of the devil will not stop. Y el odio del diablo no va a parar. So, brothers and sisters, but God has got a book, Pero Dios, Él tiene un libro and He's got a plan for the nation of Israel. y Él dejó un plan ahí para la nación de Israel. It doesn't end tomorrow, it doesn't end today. Y ese plan no termina mañana ni el día de hoy. Brothers and sisters, we know that His Son Jesus Christ is going to come and rule from Jerusalem. So there's a Pero sí sabemos que su Hijo Jesucristo va a venir y va a reinar desde ahí de Jerusalén. lot of things that have to be put in place. Y para que eso ocurra, muchas cosas tienen que ocurrir primeramente. So we just want to go back in the days of Moses. Y solamente quiero que vayamos a ver los días aquellos antiguos del tiempo de Moisés. In Exodus chapter 10 and verses 21, Allí en Éxodo capítulo 10, versículo 21. when Israel was in Egyptian bondage, my brother, Cuando Israel se encontraba era cautivo de Egipto, brothers and sisters, Pharaoh and his people, they felt we got the nation of Israel in a place that they will never be able to break away from us. Faraón y su gente, ellos pensaban y decían, tenemos a este pueblo, ellos nunca van a ser capaces de liberarse de nosotros. We will have them with us Los vamos a tener aquí para siempre for a long time, o por mucho tiempo. and they will build our cities, Y vamos a hacer que ellos construyan nuestras ciudades. and they will build our treasure empire. Ellos van a hacer que nuestro imperio crezca y sea muy rico, que acumule tesoros. And pyramids, but God Vamos a hacer que construyan esas pirámides. had another plan for the nation of Israel. Pero Dios tenía otro plan para esa nación de Israel. Brothers and sisters, God spoke to Abraham and told Abraham Dios le habló a Abraham y le dijo that they will dwell there for 4 generations, and thereafter que ellos habitarían en esa tierra por 4 generaciones, pero que después de ese I tiempo, will take you out with a high hand. Él le dijo, yo los sacaré de ahí con una mano poderosa. Now, my brothers and sisters,
God did many miracles, as you know. Y ya sabemos lo que ocurrió. Dios realizó muchos milagros en ese tiempo. But we look at this, it says, and the Lord said unto Moses, stretch out thine hand towards heaven, that there may be darkness over the land of Egypt, even darkness which may be felt. Versículo 21. Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Brothers and sisters, the children of Israel, Hermanos, los hijos de Israel, they were in Canaan's land. ellos se encontraban o ellos iban hacia la tierra de Canaán. You know, the famine came in, and then Joseph was brought into Egypt. Y luego, o ellos se encontraban en la tierra de Canaán y luego les vino esa hambruna. Y en ese tiempo se encontraba José allá en Egipto. And then my brothers, the children of Israel, came there into the land of Goshen. Y los hijos de Israel tuvieron que moverse hacia la tierra de Gosén. Brothers and sisters, we know that they didn't think that they were going to leave the land of Goshen. But as I said, God had other plans. Y yo creo que ellos no pensaban en salir de la tierra de Gosén, pero Dios tuvo otros planes para ellos. And the Bible says, and Moses stretched forth his hand towards heaven, and there was a thick darkness in all the land of Egypt 3 days. Versículo 22. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Now, my brothers and sisters, the world feels that they are having a heyday, but they don't understand. Hermanos, en estos momentos el mundo piensa que ellos están teniendo un mal día. My brothers and sisters, our darkness is beginning to come into this world from Pero ni siquiera se han dado cuenta realmente cómo las tinieblas han comenzado a descender. all sides. Brothers, Ellas están por todos lados. the moral darkness. And we know that when this Hay una oscuridad moral inclusive. world starts to shake, there is going to be economical pressure over the world. Y cuando el mundo comience realmente a temblar, usted va a ver cómo esa presión económica va a venir. But the Bible is very clear to say Ahora, la Biblia es muy clara en lo que nos dice, that in Goshen, que allí en Gosén, that is where the children of Israel were. allí era donde se encontraban los hijos de Israel. It was a light in the darkness. Allí había luz en medio de esa oscuridad. God, brothers and sisters, kept the light going for the nation of Israel. Dios permitió que la luz continuara brillando para esa nación de Israel. And it's the same story today. Y es la misma historia el día de hoy. And the darkness was bad. It says, and they saw not one another, neither rose any from his place for 3 days. But all the children of Israel had light in their dwelling. Versículo 23. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Now, my brothers and sisters, the world at large scripturally is in darkness. Hermanos, todo el mundo, basado en las escrituras, ellos se encuentran en oscuridad. They have closed the Bible, they've closed the Word of God, Ellos han cerrado la Biblia, han cerrado la palabra de Dios. and they do not understand the picture that the children of God are portraying. Y no entienden la fotografía que los hijos de Dios están tratando de mostrarles. That is in front of us. De las cosas que van a ocurrir ya muy pronto delante de nosotros. And the light that shone into our hearts when Jesus Christ came into our lives, Y esa luz que brilló en nuestros corazones cuando Jesucristo vino a nuestras vidas. God intended us to move on in the Word of God. La intención de Dios era que continuáramos caminando hacia adelante en la luz de su palabra. He didn't want us to get stagnated. Él no quería que nos quedáramos allí atorados en algún lugar. He didn't want us just to stay, I would say, with what He brought to us when we had salvation. Su intención no era que nos quedáramos en el mismo lugar cuando Él primeramente nos trajo su salvación. He wanted us to also know the time that we live in. Él también quería que nosotros supiéramos cuál es el tiempo en el que vivimos. And my brothers and sisters, that is why the children of Israel, though they were there and there was darkness in Egypt,
Y ese es el motivo por el cual los hijos de Israel, cuando ellos estaban allí en Gosén y alrededor, allá en Egipto, había oscuridad, there was light in every dwelling of the children of Israel. a pesar de eso, había luz en cada uno de esos lugares que habitaban esos hijos de Israel. Now, my brothers and sisters, in the Word of God, God gave a type. Ahora, hermanos, en la palabra de Dios, Dios ha dejado tipos y sombras. And he gave a parable, an illustration Él nos dejó una parábola, o mejor dicho, una ilustración. in Joshua chapter 6 and verses 4. Esta se encuentra allí en Josué, capítulo 6, versículo 4. When the children of Israel came out of Egypt, brothers, and they came through the wilderness for 40 years, Cuando los hijos de Israel salieron de Egipto y estuvieron caminando en ese desierto por 40 años, they were standing at the walls of Jericho. ellos llegaron a ese lugar, esas paredes de Jericó. And my brothers and sisters, the church world today reads that story of Joshua. Y el mundo religioso, la iglesia de estos días, cuando ellos leen esa historia de Josué, Chapter 6, brothers of Joshua. el capítulo 6 de Josué, And they think, well, it just belongs only in the Sunday school room. ellos dicen, oh, esta historia está muy buena para para enseñarla en la escuelita de los domingos. For little children to know the story of Joshua. Es muy buena para que los pequeños niños aprendan acerca de esa historia de Josué. But brothers and sisters, God did not write that story for nothing. Pero Dios, su intención no era escribir esa historia simplemente para pequeños niños, Because he knew, brothers and sisters, way in time, after Jesus Christ would come, porque sabemos que tiempo después, años más adelante, cuando Jesucristo iba a venir, and even Paul and the apostles would come, e inclusive Pablo y todos esos apóstoles que aparecieron en la escena, John would be taken up, I would say, in the Spirit, and God would show him that Gentiles would have 7 church ages. y cuando Juan fue llevado en el Espíritu, Dios le mostró que iba a haber 7 edades de la iglesia para los gentiles, And that, my brothers and sisters, that the gospel light will be lost. y que esa luz del Evangelio se iba a perder. But God will send a messenger at the ending of that 7th dispensation of time. Pero Dios iba a enviar un mensajero justo al final de esa 7ª dispensación de tiempo, And he will restore all the lost truths. y Él iba a restaurar todas esas verdades perdidas. But it will happen towards the ending of the 7th church age, the Laodicean church age. Pero eso iba a ocurrir al final de esa iglesia, de esa edad de la iglesia de la Odisea. Now, my brothers and sisters, the denominational world, as I would say, not even wanted to go into the book of Revelation. Y el mundo denominacional, ellos ni siquiera han querido entrar en ese libro de Apocalipsis. That is why they don't even know what is about to take place Por eso es que ellos ni siquiera saben qué es lo que va a ocurrir muy pronto in Israel. There are allá en Israel. others who know what William Marion Branham brought, Y sí, hay otros que saben exactamente lo que trajo el hermano William Marion Branham. but they now have also turned their face against it. Y inclusive sabiendo eso, ellos han volteado sus rostros en contra de ese mensaje. And my brothers and sisters and others will want to say, well, we'll wait and see when these things happen. Now, Y hay muchos otros que están diciendo, bueno, nosotros solo vamos a esperar a ver qué ocurre. God gave such a picture for a reason. Pero Dios, Él dejó una fotografía tan detallada con un motivo. Because when we see from the scriptures, Porque basado en lo que podemos ver a través de las escrituras, the Bible tells us, la Biblia nos dice, the Lord said unto Joshua, see, I have given into thine hand Jericho, and the king thereof, and the mighty men of valor. el hermano está leyendo de Josué 6:2 y dice, mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. My brothers and sisters, that was a promise that God spoke to Joshua. Hermanos, eso fue una promesa que Dios le dio a Josué. But he gave a specific order
that should go and be done. Pero él le dio un orden específico de cómo deberían de llevarse a cabo las cosas. Now, my brothers and sisters, Ahora, hermanos, we see that the Lord said that, see, I've given into thine hand Jericho and the kings thereof and mighty men of valor. una vez más, Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey y con sus varones de guerra. Now, my brothers and sisters, these are some of the individuals living at the present time. Aquí tenemos unas fotografías de algunos individuos que viven en este tiempo presente. That's President Biden, Ahí tenemos al presidente Biden, Kamala ahí está Kamala Harris, Harris and all of these other men that are in his brother's administration. y todos estos hombres acá abajo son parte de su administración. Brothers and sisters, they didn't want, I would say, Netanyahu, as well as brothers and sisters, the Minister of Defense, Ellos no querían que Netanyahu ni que ese ministro de defensa de Israel and the rest to y el resto de los hombres ever go into Rafah. que entraran a esa área de Rafa. They, brothers and sisters, said, no, you don't have to go there. A lot of people are dying and Ellos dijeron, no, no tienes que entrar allá, ya han muerto muchas all personas of those things. y diferentes cosas así. If we look at in the time of Joshua, Y si vemos en el tiempo de Josué, others, the people at that hour could have also said, you know what, look at the walls of Jericho. quizás las personas de aquel tiempo dijeron algo similar, quizás dijeron, mira esas paredes tan altas de Jericó, Look at all that is here. You know, esas murallas, we could just, as a small people, we can't mira que solo somos un pueblo pequeño, bring these walls down. ¿cómo vamos a derribar estas murallas? Now, my brothers and sisters, that is what the world doesn't understand. Y eso, hermanos, es lo que el mundo no entiende. We have not, I would say, as yet, entered into that era of the miraculous in its full-blown order as such. Y en estos momentos no hemos entrado completamente en esa era, en ese tiempo de la guerra milagrosa, así en su totalidad. But light is coming to Israel. Pero la luz se está levantando sobre Israel. Firstly, we know that Israel has to be restored fully. She's Y primero, sabemos que primeramente Israel tiene que ser restaurada completamente. got to get her boundaries extended. Ella tiene que extender sus fronteras. And my brothers, Jerusalem has to be in her hands so that she can build a temple. Y Jerusalén tiene que estar en posesión de Israel para que ella pueda construir ese templo ahí. But the devil doesn't want that to happen. Ahora, el diablo no quiere que eso ocurra. That is why, brothers, all of these individuals, they said no. Por eso es que todos estos individuos que les mostré dijeron no, Don't go there. no vayan para allá. But Netanyahu said, we are going. Pero Netanyahu dijo, sí vamos a entrar ahí. Because somehow they knew, brothers, these individuals were in those tunnels. Porque de alguna manera ellos sabían que estos individuos se encontraban en esos túneles en esa área. Brothers and sisters, imagine on the 6th of October, Ahora imagínese usted el día 6 de octubre. brothers and sisters, Sinwar. Ahí, ese hombre Sinwar, Brothers and sisters, he was carrying a plasma TV. él estaba cargando una televisión de plasma. Brothers and sisters, and other small items with his wife and children. Y otros pequeños artículos. Él estaba ahí con su esposa y sus hijos. And it's very clear photograph going into the tunnels. Y ellos capturaron una fotografía muy clara de él entrando en esos túneles. To watch the episode on the 7th. Él llevó esa televisión para poder ver lo que iba a ocurrir al día siguiente. Via his TV. A ver esas imágenes a través de esa televisión que él acababa de comprar. And my brothers and sisters, and you know, no doubt, he, for 1 year, brothers and sisters, watched the episodes. Y no hay duda alguna, por todo un año, él fue capaz de ver todo lo que ocurría en las noticias, lo que mostraban en esa televisión. But when Israel wanted to go in there,
Pero cuando Israel quería entrar ahí, a esa área, brothers and sisters, these individuals said, no, you cannot go. estos individuos empezaron a decirle, no, tú no puedes entrar ahí. But you know, once they heard that Sinwar was killed, Y usted sabe, una vez que ese hombre Sinwar fue matado, every one of them wants to take the glory. ahora todo el mundo quiere llevarse la gloria. Everyone wants to say congratulations. Ahora sí todos están diciendo felicidades. But brothers and sisters, but they were there as a backstopper. Brothers and sisters, don't go in there. Pero primeramente ellos se pararon ahí como tratando de impedir, diciendo, no, no entres allá. And imagine, brothers and sisters, the same thing with, I would say, Lebanon with Hezbollah. Y lo mismo está ocurriendo con el Líbano y con Hezbollah. Brothers and sisters, imagine Israel has got a plan Imagínese usted, Israel tiene un plan to go into Iran. para entrar allá en Irán. And my brothers and sisters, if you saw the news, you would have seen how President Biden was boasting, well, you know, I know what's in the plan. Y si usted ha estado viendo las noticias, se habrá dado cuenta que presidente Biden estaba tratando de pararse el cuello y decir, oh, yo sé cuál es el plan que ellos tienen. And this morning, the news says, brothers and sisters, that plan has been leaked to the world. Y esta mañana yo me enteré también a través de las noticias que hubo un comunicado por parte de Israel y ellos dijeron que ese plan ahora ya ha sido conocido por todo el mundo. Fue alguien lo fugó, lo hizo conocer sin el permiso de Israel. Now, my brothers and sisters, imagine that Israel will let America know what the plan is. Imagínese usted, hermano, Israel por lo regular siempre le hace saber a América cuáles son sus planes, And America being an ally. porque ellos consideran a América un aliado. Brothers and sisters, leaks it to the world. I don't know how it was done. Pero si ese aliado está dando a conocer el plan a todo el mundo, yo no sé cómo ellos realizaron eso, But they always are doing that. pero aquí están estos hombres siempre tratando de impedir, Because the devil doesn't want to see Israel get the victory. porque el diablo nunca quiere que Israel salga victorioso. But brothers and sisters, nonetheless, we know that this man is now eliminated. Pero aún así con todo esto, sabemos que por lo menos este hombre ya fue eliminado. Brothers and sisters, we realize that he's had an agenda, but his plan has failed. Sabemos que este hombre tenía una agenda, pero su plan falló. Brothers and sisters, these three main men, Y estos hombres que eran los principales, usted puede ver sus fotografías aquí en la pantalla. are no more. Brothers and sisters, that's the man from Lebanon. Ya nomás están vivos. El primero aquí, era uno de los principales allá en el Líbano. Brothers and sisters, and Sinwar and Dave. Y luego en medio tenemos a Sinwar, el que acaban de matar. Y acá al final está Dave. Brothers and sisters, they were all men that were together. Estos hombres estaban juntos. But we have to look at this, how God is letting light rise in Israel. Y tenemos que empezar a ver cómo Dios está permitiendo que la luz se levante sobre Israel. Brothers and sisters, the victory to rise, because the nation went through one of the worst episodes since the Holocaust. Y es necesario que empiece a levantarse porque esa nación de Israel pasó por uno de los peores momentos en su historia. And my brothers and sisters, this is not yet spiritual light, because we know the two prophets will be the one that will give them the light of who the Messiah really is. Y sabemos que esta luz que se está levantando no es luz espiritual todavía. Esa luz no va a venir hasta que esos dos profetas estén allí en Israel. But brothers and sisters, these Que cuando ellos traigan el mensaje y les digan quién realmente era el Mesías. individuals were bringing darkness to the nation of Israel. Pero regresando aquí, estos individuos fueron los que comenzaron a traer esta oscuridad sobre Israel. And my brothers and sisters, we see that
I think the battery is getting low on this one. That's why it's acting up. Y discúlpeme, hermano, parece que la batería se le está acabando a este control remoto, por eso es que está actuando de una manera rara. But nevertheless, Pero aún así, vamos a continuar. we see that God had said that, brothers and sisters, the nation of Israel will have to go 6 times around these walls. One Podemos ver lo que Dios les ordenó en aquel tiempo en cuanto a esa nación de esas murallas de Jericó. Él les dijo, tienen que ir alrededor de las murallas 6 veces. once a day. And on the 7th day, brothers and sisters, they needed to go 7 times. Pero, discúlpeme, en el 7º día ellos tenían que ir alrededor 7 veces. And ye shall compass the city, all ye men of war, and go round about the city once. Thou shalt do 6 days. You know? El hermano está leyendo de Josué 6:3. Dice, rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. In other words, for 6 days, you need to go around this city 1 time. En otras palabras, por 6 días tienen que ir alrededor de la ciudad una vez. Now, my brothers and sisters, when there is such an emergency, brothers and sisters, in the nation of Israel, brothers and sisters, and there's a gigantic enemy, I would say, on top of these walls. Hermanos, cuando hay una emergencia allí en la nación de Israel y ellos están viendo que allí está un enemigo fuerte encima de estas murallas, Brothers and sisters, we realize that God had no time, I would say, or the children of Israel didn't have time to go about it. Don't worry, Jodesh, we'll operate it, it's okay. dice, entonces yo me doy cuenta que Israel no tenía tiempo de... Y luego el hermano, parece que hay alguien de la congregación que le dice algo al hermano y el hermano le dice, oh, está bien hermano, no se preocupe. No sé si le iban a dar unas baterías o algo. Thanks. But brothers Dice, gracias. and sisters, we'll see that our God had said to these people, brothers and sisters, they need to go, I would say, once each day for 6 days. Y vemos como Dios le dijo a la nación de Israel, tienen que ir alrededor de este lugar una vez por 6 días. And the 7 priests shall bear before the ark 7 trumpets of ram horns, and the 7th day ye shall compass the city 7 times, and the priests shall blow with the trumpets. Versículo 4. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Now, brothers and sisters, the religious world, the denominational world, Hermanos, el mundo religioso, ese mundo denominacional, all of them read that scripture. todos ellos leen y han leído esta escritura. They all know that, brothers and sisters, to the Jew, the number 12 Todos ellos saben que para los judíos el número 12 is the number, that is their number, 12 tribes of Israel. es el número de las 12 tribus de Israel. But how come, brothers and sisters, when Joshua is moving around this city of Jericho, Pero ¿cómo entonces cuando Josué estaba yendo alrededor de esta ciudad de Jericó, they don't choose 12 priests? ellos no escogieron 12 sacerdotes, They choose 7 priests. ellos escogieron 7 sacerdotes. Because God knew, brothers and sisters, that when it comes to the Gentile bride of Jesus Christ, Porque Dios sabía que cuando el tiempo llegara de esa novia gentil, de esa novia de Jesucristo gentil, that he will have 7 church age messengers que él iba a tener a 7
ángeles mensajeros. And my brothers, 7 church ages will have to finish Y que 7 edades de la iglesia iban a tener que terminar before there is going to be victory for the Jews antes de que viniera la victoria para los as judíos, well as the bride of Jesus Christ. así como para la novia de Jesucristo. That's why the word of God says, Por eso es que la palabra de Dios dice, and the 7 priests shall bear before the ark 7 trumpets of ram's horns. y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del We arca. see, brothers and sisters, the ark of the covenant, we realize symbolizes the Lord Jesus Christ, Y ya sabemos que el arca del pacto simboliza al Señor Jesucristo, which is the word of God. el cual es la palabra de Dios. And my brothers and sisters, but on the 7th day, ye shall compass the city 7 times. Dice, y al séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad, Then the priest shall blow the trumpets. y los sacerdotes tocarán las bocinas o las trompetas, dice en inglés. Now, my brothers and sisters, we are living at the ending of the 7th church age. Hermanos, ya estamos viviendo al final de esta séptima edad de la iglesia. God already had a messenger in this age. Dios ya tuvo un mensajero para esta edad. And my brothers and sisters, he was to restore, brothers and sisters, all the truths that were lost. Y él vino para restaurar todas esas verdades que se perdieron. That is why they had to go 7 times round that city on the 7th day. It Y ese es el motivo por el cual ellos tuvieron que ir alrededor de la ciudad 7 veces en el séptimo día. was a repeat. Brother Branham did En realidad eso simbolizó una repetición. not restore, brothers and sisters, the just shall live by faith. Hermanos, el hermano Branham no vino a restaurar el justo vivirá por la fe. He restored it. Brothers and sisters, he did not, I would say, bring in a new truth as sanctification. It was Él vino a restaurar muchas cosas, pero él no trajo una verdad como el justo vivirá por fe o hay que vivir por santificación, already in the Bible. porque esas cosas ya estaban ahí en la Biblia. That is why we realize that going 7 times round the city is a repetition of what God had already had and it was lost. Por eso nos damos cuenta que lo que ocurrió, que ellos tenían que ir 7 veces alrededor de la ciudad en el séptimo día. Era una repetición de lo que Dios ya había traído. And that is why, brothers and sisters, this type, in it is the hidden truth. Y en este tipo, en esta sombra de lo que ocurrió allá con Josué, podemos ver que allí había una verdad escondida. My brothers and sisters, at the ending of the 7th church age, there will be a people Y eso es que al final de esta séptima edad de la iglesia va a existir un grupo de personas that will have the gospel restored to them. que van a tener todo el evangelio restaurado, And my brothers and sisters, but at the same time, pero al mismo tiempo the nation of Israel la nación de Israel will meet, I would say, the most powerful enemy. se va a enfrentar a su enemigo más poderoso. And my brothers and sisters, as she faces this enemy, Y cuando ella esté confrontando a este enemigo, it's not going to be just by a military might no solamente va a ser a través de ese poderío that militar, the walls of Jericho are going to come down again, que esas paredes de Jericó van a caer nuevamente, but it's going to be by the supernatural power because sino que va a ser a través de ese poder sobrenatural. remember, Joshua told these soldiers, Porque recuerde lo que Josué le dijo a esos soldados. said, you must not shout, you must not talk, you must Él les dijo, no deben ustedes de gritar, no deben de hablar, not whisper, for ni siquiera hablar en voz baja 6 days. On the durante esos 6 días. 7th day, only at the end, you will all shout when I give the signal. Y solamente al final de esa séptima vuelta, en el séptimo día, es cuando ustedes deben de alzar la voz, de gritar, y yo les voy a decir cuándo. So, brothers and sisters, it says, and it shall come to pass
that when ye shall make a long blast with the ram's horn, and when ye shall hear the sound of the trumpet, all the people shall shout with a great voice, shout, and the wall of the city shall fall down flat, and the people shall ascend up, every man straight before him. Versículo 5, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Now, my brothers and sisters, we know as children of God, God had already sent a messenger in our time. Ahora, como hijos e hijas de Dios, hermanos, sabemos que Dios ya envió a un mensajero para nuestro tiempo. We know that through his ministry, brothers, the lost truths have been restored. Y sabemos que a través de su ministerio esas verdades perdidas han sido restauradas. And a fivefold ministry is on ground, Y en este momento se encuentra un quíntuple ministerio sobre la tierra, waiting for the fulfillment of Isaiah 52:8, esperando a que se cumpla esa escritura de Isaías 52:8, where the watchmen are to stand on the walls and with a singular voice donde dice que esos atalayas se pararán sobre esa muralla y con una voz, todos a una voz, give a singular message. van a hablar un mensaje en particular. But we are watching the events in the Middle East. Pero también estamos mirando esos eventos del Medio Oriente. Brothers and sisters, as I would say, the events that took place in the past year has brought darkness to the nation. Y fuimos capaces de ver cómo esos eventos que ocurrieron hace un año trajeron gran oscuridad sobre Israel. But the events that have happened over the short few months, Pero también los eventos que han ocurrido en este par de meses atrás, brothers, she started to gain victory podemos ver cómo esa nación ha empezado a obtener la victoria as these men are starting to be killed. conforme estos hombres comienzan a ser eliminados. And my brothers and sisters, that is setting the stage. Eso me muestra a mí que el escenario está siendo preparado Brothers and sisters, for what we see in the fulfillment of that type and that parable, because para lo que sabemos que se aproxima, lo que leímos de esa parábola. remember, in this parable and type, they all shouted and the walls came down. Porque recuerden, en esta parábola todos ellos gritaron y ahí fue donde cayeron esas murallas. Brothers and sisters, we realize that the entire world is not happy about what Israel is doing. Y nos podemos ver claramente cómo todo el mundo no está feliz con lo que ha hecho Israel y lo que está haciendo. Brothers, the United Nations is not happy what Israel is doing. Hermanos, las Naciones Unidas no está feliz en cuanto a lo que Israel está haciendo. They're all going to come against brothers and sisters, and God, no doubt, is going to do the same thing. Sabemos que todos ellos se van a juntar en contra de Israel, pero Dios va a hacer la misma cosa That Joshua, with the power of God, did, brothers and sisters, que lo que hizo Josué con el poder de Dios, almost 3,000 years ago. lo que él hizo allá casi 3,000 años atrás. Brothers and sisters, this was not an haphazard army. Brothers, there were 7 priests. Hermanos, aquí no se presentó un gran ejército, simplemente estaban ahí 7 sacerdotes. They were given instructions that, brothers, as on the 7th day they go 7 times, and at the end of it, these men were to shout. Ellos se le dieron instrucciones y se les dijo, en el 7º día darán 7 vueltas y cuando sea la última ustedes van a gritar. And brothers, the walls of Jericho had to come down. Y ahí las murallas de Jericó tuvieron que caer. Now, my brothers and sisters, the world at large doesn't see that the same thing is now in progress. Y el mundo entero ni siquiera se da cuenta que la misma cosa está ocurriendo el día de hoy. They don't see it in the bride of Christ. They don't see it in the nation of Israel. Ellos no lo ven ocurriendo en la novia de Jesucristo, ni tampoco lo pueden ver ocurriendo allá con esa nación de Israel. And my brothers and sisters, we see finally Joshua was able to lift up his voice, and the battle of Jericho
brothers and sisters, transpired. Aquí vemos cómo Josué comenzó a levantar su voz y simplemente una representación aquí en la pantalla de cómo se llevó a cabo esa batalla de Jericó. Now, my brothers and sisters, if you read the account of Joshua, brothers and sisters 6, Y si usted lee toda esa historia ahí de Josué, capítulo 6, and what God spoke to Joshua and what Joshua spoke to the people, las cosas que Dios le habló a Josué y luego lo que Josué le dijo al pueblo. he said, when you go in there, he said, I wanted to just only save Rahab the harlot. Y él le dijo, cuando tú entres a ese lugar, solo quiero que vayas y salves a esa prostituta. Discúlpeme, se me olvidó su nombre. Voy a repetir lo que dijo el hermano. Joshua and what Joshua spoke to the people. He said, when you go in there, he said, I wanted to just only save Rahab the harlot. Oh, Rahab, sí. Solo quiero que salves a Rahab, la prostituta. Because she put that scarlet thread out on the outside. Porque ella puso esa marca de ese hilo de color escarlata ahí afuera de su ventana. But the rest, all the cattle, all the men, Y Dios le dijo, pero lo demás, todo el ganado, todos los hombres, all the women, todas las mujeres, everyone. cada uno que se encuentre ahí. Brothers, the Bible says, you shall kill them. La Biblia dice ahí que Dios le dijo, debes de matarlos a todos ellos. Now, my brothers and sisters, we have to understand, God had a reason. Ahora tenemos que entender, hermanos, Dios tenía un motivo. The world today are saying, look at the thousands and thousands of people that are dying. Y el mundo el día de hoy está diciendo, oh, miren a los miles y miles de personas que han muerto. And my brothers, our hearts go, the scenes are not good to look at. Y sí, hermanos, nuestros corazones se duelen. Muchas de esas escenas no es fácil verlas. But we have to understand, Pero tenemos que entender, God has given this Gentile world almost 2,000 years Dios le ha dado a este mundo gentil casi 2000 años, since I would say Jesus Christ came. desde el tiempo en que vino nuestro Señor Jesucristo. They had enough time to understand, my brothers and sisters, how to become a child of God. Ellos han tenido tiempo suficiente para entender de qué manera pueden convertirse en hijos e hijas de Dios. And see that God's going to return the gospel to the Jewish people. Y para darse cuenta que Dios va a hacer que este evangelio regrese a ese pueblo judío. But brothers and sisters, they have rejected it. They say, well, you know what? Allah is still God. Ellos han rechazado ese mensaje y ellos están diciendo, ¿sabes qué? En realidad Alá es Dios. And my brothers and sisters, so God is setting the stage Entonces Dios está preparando el escenario to prove to the world the God of, I would say, the Muslims, para comprobarle al mundo que ese Dios de los musulmanes brothers and sisters, and also the gods of all the other nations y que también todos esos dioses de otras naciones are going to be proved as idols and not God. van a ser descubiertos como ídolos y no como dioses. And my brothers and sisters, that the God of Elohim, He's the one, the Jews are the ones that will defend and Y que ese Dios Elohim es el que ha decidido pelear y defender, stand for the Jewish nation. pararse por esa nación judía. So we see, brothers and sisters, historically, the fall of Jericho came. Podemos ver, hermanos, cómo históricamente esa caída de Jericó vino. Brothers and sisters, these walls, brothers and sisters, were walls that were so tough. Estas murallas eran unas murallas tan fuertes, tan duras. The brothers and sisters, the Bible says the walls fell flat. La escritura nos dice que esas murallas quedaron planas. And my brothers and sisters, it came down by the power of Almighty God. Y ellas descendieron por ese poder maravilloso de Dios. So we realize
Can you move the next slide? Dice, nos damos cuenta, hermanos y hermanos, si puede mover a la siguiente pantalla. So it says in the book of Zechariah, Dice aquí, ahora el hermano va a leer de ahí de Zacarías. Parece que es el capítulo 12. the burden of the word of the Lord for Israel, saith the Lord, which stretcheth forth the heavens and layeth the foundation of the earth, and formeth the spirit of man within him. Sí, es Zacarías 12:1. Dice, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Now, my brothers and sisters, I would say Sinwar had a plan. Ahora, hermanos, yo tengo que decirles, ese hombre Sinwar tenía un plan, But it never materialized. pero nunca se volvió realidad. It ran for a year. Él estuvo huyendo por todo un año. Brothers and sisters, and it seemed like that Israel were losing some wonderful soldiers. Y parecía como que Israel continuaba perdiendo bastantes soldados buenos, Young men, hombres jóvenes. brothers and sisters just came out of college. Muchos de ellos acababan de salir de ahí de la universidad. Brothers and sisters, some of them just got married. Algunos de ellos acababan de casarse. But brothers and sisters, his plan has fallen off. Pero su plan no logró tener fruto. Hezbollah had a plan. Hezbollah también tenía un As plan. I said a few weeks ago, Así como les dije hace un par de semanas. they had a similar plan just like what Sinwar had. Ellos también habían realizado un plan como el que tenía Sinwar. But they had it for the northern part. They wanted to Pero ellos querían llevarlo a cabo en la parte norte. take over Galilee. Ellos querían apoderarse de Galilea. They wanted to do a worse situation than what Sinwar had done. Y querían causar una situación peor que la que causó Sinwar. But brothers and sisters, that plan has fallen, Y ese plan ha caído, and we know that sooner ha fallado. or later, brothers Hezbollah will have the same story like what brother Sinwar's had. Y sabemos que tarde o temprano Hezbollah va a terminar en la misma historia que como terminó Sinwar. And my brothers and sisters, Lebanon will fall into the hands of Israel. Y el Líbano también va a caer en manos de Israel. Now, my brothers and sisters, Israel had worked this out that when they finished off with the northern, then they will no doubt hit Iran. Ahora, Israel, en el plan que ellos habían desarrollado, ellos tenían pensado que una vez que ellos acabaran con esa amenaza de Hezbollah en la parte norte, el siguiente paso era ir a atacar a Irán. But you see, the devil has jumped the gun. Pero el diablo metió su cuchara ahí. And my brothers and sisters, they have leaked this plan out. Y este plan ahora ya se dio a conocer a todo el mundo. But the plan that God has got in His Word Pero el plan que Dios tiene en su palabra has been no secret. no es algo abierto, nunca ha sido algo secreto. But God wrote it in such a language Pero Dios sí lo escribió con un lenguaje en particular that the world cannot understand it. que el mundo no lo puede entender. And so, brothers and sisters, that is why in Zechariah chapter 12, verses 1, Por eso es que Zacarías capítulo 12, versículo 1, it opens up that God gives the authorship. In other words, the one that is writing this chapter aquí nos está mostrando que Dios le dio autoridad a aquel que escribió este capítulo. En otras palabras, en este capítulo is the one that stretched forth the heavens. And he is the one that laid se está refiriendo a aquel que traspasó los cielos. the foundations of the earth. ¿Ve? Aquí dice que extiende los cielos y funda la tierra. And he is the one that formed the spirit of man within him. In Dice, y forma el espíritu del hombre dentro de él. Él ha other dicho. words, if you dare say anything against his plan, En otras palabras, si usted se para y contradice este plan, you must realize
whose plan it was. Usted primero que nada tiene que darse cuenta quién es el que formuló este plan. And my brothers and sisters, so that is why Zechariah chapter 12 verses 1 opens up with that, I would say, important verse. Y simplemente es un punto que debemos de notar de que por qué Isaías 12:1 comienza a hablar de esta manera en ese versículo, porque es muy importante saber quién está detrás de este plan. The heavens declare the glory of God, and the skies proclaim the works of. Ahora el hermano está leyendo de los salmos y parece que es el Salmo 19, versículo 1 hasta el 2. His hands. Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Brothers, if you just read the word of God and you think, well, you know what, it is just like reading your daily news. Hermanos, si usted se pone a leer la palabra de Dios, si usted lo toma de una manera como si estuviera leyendo simplemente un periódico y viendo las noticias, Then just look into the heavens and see the one that created, brothers and sisters, the heavens. entonces solamente mire usted a los cielos e imagínese quién fue aquel que creó esos cielos. And see whether you can match anything like that. Y póngase a pensar, ¿hay alguien igual de poderoso que pudiera haber creado tal cosa de la misma manera? And when you see the glory of the heavens, then realize, brothers and sisters, Y si usted realmente entiende cuál es la gloria de los cielos, su grandeza, entonces quizás usted pueda entender, darse cuenta that you need to hold your peace because que usted necesita calmarse porque God works through His power. Dios, Él siempre muestra su poder, Él trabaja a través de su poder. Good, next slide. Y si podemos ir a la siguiente gráfica. It says, behold, I will make Jerusalem a cup of trembling. Y ahora el hermano regresó allá a Zacarías. Está leyendo del capítulo 12, versículo 2. Unto all the people round about, when they shall be in the siege both against Judah and against Jerusalem. Dice: he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. And my brothers and sisters, we have lived for at least the years, and we've seen the many little conflicts and wars. Hermanos, hemos vivido a través de estos años, hemos visto los pequeños conflictos, las guerras que han ocurrido, That have been fought for Jerusalem. que han sido peleadas por Jerusalén. It was a cup of trembling. Eso siempre ha sido una copa que hace temblar a las naciones. We can go to the next slide there. Si podemos ir a la Brothers and siguiente pantalla. sisters, we see that it says that God will make Jerusalem a cup of trembling. Aquí podemos ver, nos dice que Dios es quien hizo que Israel se convierta en una copa que hace temblar. And my brothers and sisters, God again hid that in a language that the world cannot understand. Y una vez más se lo digo, Dios escondió esto, lo dejó allí en un lenguaje que las naciones no pueden entender. A cup of trembling. Una copa que hace temblar. And my brothers and sisters, we realize that when you have a nervous situation, when you have things that are unsteady, Y nos damos cuenta, hermanos, que cuando existe una situación imposible, una situación que no es muy estable, you have a cup in your hand. cuando usted tiene una copa en su mano, Brothers and sisters, that cup it's a cup of trembling. In other words, it's eso se convierte en una copa temblante. shaking. En otras palabras, una copa que está temblando. And my brothers and sisters, for the past number of years, Y por ya varios años, that's how Israel was. así es como ha estado Israel. Brothers and sisters, Jerusalem, does it belong to the PLO or to the Jews? Hermanos, Jerusalén no le pertenece al Pielo ni le pertenece a los judíos. Brothers, this went on for a long time. Esto estuvo yendo de aquí para allá por mucho tiempo. And my brothers and sisters, we see that this Middle East conflict has gone on. Y sabemos
cómo ha estado ocurriendo ya por bastante tiempo este conflicto allá en el Medio Oriente. And my brothers and sisters, the world has watched this situation. And my brothers and sisters, the world is wanting to realize what is going to happen. What's the end picture? El mundo ha estado viendo esta situación y ellos siempre se han preguntado en qué va a terminar todo esto, cuál es la fotografía final, What's going to take place? qué es lo que va a ocurrir. And my brothers and sisters, we know this cup of trembling will lead to the next thing. We'll go to the next one. Y sabemos que esta copa temblorosa va a llevarnos a la siguiente escena. Brothers and sisters, it says, and Jerusalem shall be a burdensome stone. La Biblia dice que Jerusalén se va a convertir en una piedra pesada. Brothers and sisters, the United Nations, they have tried, many political leaders, Esas Naciones Unidas, todos esos líderes políticos que se encuentran ahí, to take this problem on their side. han tratado de tomar este problema, de hacerlo suyo. And my brothers and sisters try to see what plans we can make. Y ellos siempre han estado pensando qué podemos hacer al respecto. Brothers, you can go back from Bill Clinton's days, Obama's days, brothers and sisters. Podemos ver cómo desde los tiempos, desde los días de Obama y muchos otros presidentes, And even Joe Biden now, all of them tried inclusive en este tiempo de Joe Biden, muchos de ellos han tratado to solve this problem, and still de resolver este problema it's an unsolvable problem. y aún así continúa sin resolverse. So God said Jerusalem is going to be a cup of trembling. Y Dios dijo en su palabra, Jerusalén se ha convertido en una copa que hace temblar a las naciones And it's going to be a burdensome stone. y también es una piedra pesada. And they're getting exhausted, they're getting wearied. Y estas naciones se están cansando, se están debilitando al tratar de cargar esta piedra. How are we going to solve this problem? Siguen discutiendo y diciendo cómo vamos a resolver este problema. So we'll go next. And it says, and in that day will I make Jerusalem a burdensome stone. Versículo 3 dice, en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. For all people, all that burden themselves with it shall be cut in pieces. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Though all the people of the earth be gathered together against it. Y así todas las naciones de la tierra se juntarán en contra de ella. So brothers and sisters, be it Sinwar, be it, I would say all of these other men that are there. Y no importa si usted era, si ese hombre Sinwar o cualquier otro hombre que ha tratado de juntarse, Brothers and sisters, they try to devastate Israel. todos ellos han tratado de devastar a Israel, And they couldn't do it. pero no lo lograron. And we know, brothers and sisters, there'll be another short few months till this turbulence takes place. Y sabemos que hay un par de meses más que se aproximan para que toda esta turbulencia comience otra vez. But brothers and sisters, on the back of that is this election that is coming. Pero detrás de todo esto ahora están estas elecciones que están por venir. Brothers and sisters, this election is within 2 weeks. Estas elecciones van a ocurrir ya dentro de 2 semanas. We know, brothers and sisters, we don't know who will get in there. But if Kamala gets in there, brothers and sisters, Y no sabemos quién se va a quedar ahí como presidente, pero si es Kamala, she is not going to be for the Jewish nation. sabemos que ella no va a estar a favor de la nación de Israel. She was not there when Netanyahu went to the United States of America. Ella no estuvo ahí cuando Netanyahu fue para allá a los Estados Unidos de América. That shows what was in their heart. As much Eso nos muestra lo que hay en el corazón de esa persona. as brothers, when they want to talk, it seems like they love Israel. Y usted sabe, esos políticos cuando ellos quieren hablar, hablan como si amaran tanto a Israel. But brothers and sisters, God says, all those that burden themselves with Israel, they're going to be cut in pieces. Pero aquí lo que dice la palabra de Dios, dice, todos aquellos que se cargaren a Israel serán despedazados. Though all the people of the earth,
be gathered together against you. We can expect, Y así todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. brothers and sisters, if Israel is going to have light rise up, Entonces sabemos que si Israel va a recibir esa luz y esa luz se está levantando allá en Israel, the United Nations is going to start coming stronger sabemos que las Naciones Unidas van a tratar de imponer sanciones más fuertes and stronger against y más en contra de Israel. Israel. And brothers and sisters, God will no doubt see the time Y no hay duda alguna de que Dios está viendo todo eso. when my brothers and sisters, He will have to be able to devastate the United Nations Y Dios va a tener que venir a devastar a esas Naciones Unidas and whichever nations come against Israel. o cualquier otra nación que venga en contra de Israel. Go to the next. Jerusalem, the burdensome stone. We see, brothers and sisters, Jerusalén, la piedra pesada. throughout time, there's been, my brothers, so much of skirmishes taking place. Hermanos, ya por mucho tiempo hemos visto todo lo que ha ocurrido en esa área y en Jerusalén. That it's become a burden thing Ya esa área, esa nación es algo pesado. for all these political leaders. Algo pesado para todos estos líderes políticos. We'll go next. It says, and in that day said the Lord, Versículo 4 dice, en aquel día dice Jehová, will smite every horse with astonishment, and his rider with madness. And I will open mine eyes upon the house of Judah, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos, and will smite every horse of the people with blindness. y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Now, my brothers and sisters, we have to realize that we are looking at events on ground and through the scriptures. Hermanos, tenemos que darnos cuenta que estamos viendo cómo se están cumpliendo ciertos eventos sobre la tierra y también estamos mirando lo que dicen las escrituras. But God has seen this picture a long time ago. Pero entendamos que Dios, Él ya sabe cuál es la fotografía, Él ya la miró desde hace mucho tiempo atrás. And there was going to be a set time that God was going to open his eyes Y va a haber un tiempo específico cuando Dios va a abrir sus ojos on the nation of Israel. sobre la nación de Israel. When the Bible says here, and I will open mine eyes upon the house of Judah. Cuando dice aquí, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos, That means, my brothers and sisters, no matter what is going on around Israel, eso significa, hermanos, que no importa lo que esté ocurriendo alrededor de Israel, God is going his affection is going to get closer and closer. It's like when you look ese afecto de Dios se va a acercar más y más hacia Israel. Es como cuando usted directly into the eye of an individual, se le queda mirando fijamente a los ojos de algún individuo, because you want the person to know, porque usted quiere que esa persona se dé cuenta I'm for you. que ahí está usted para ellos. And no matter what happens, you don't have to worry about what is taking place. Y que no importa qué ocurra a su alrededor, usted está allí preparado o dispuesto a salvaguardar a esa persona. And the Bible says, I will open mine eyes upon the house of Judah, Por eso dice aquí, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos. because Judah is that war tribe. ¿Y por qué Judá? Pues porque ellos son esa tribu guerrera. And my brothers, Judah is going to be the one that is going to be able to devastate all these other warlike nations, and Judá va a ser la encargada de devastar a todas estas otras will naciones. smite every horse of the people with blindness. Dice, y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. And my brothers and sisters, will go next. We see, brothers and sisters, we moved in time. Y ahora que el tiempo ha avanzado, hermanos, When my brothers and sisters, we had
the old type of communication. Antes existía este tipo de comunicación antigua Then we got the cell phone. y luego aparecieron los celulares, And my brothers and sisters, all of these things, todas estas cosas. when the powers go off, there's no communication. Pero cuando la luz se va, no hay ningún tipo de comunicación. Brothers and sisters, for some reason or the other, you didn't charge your cell phones, you got problems. Si por algún motivo u otro usted no cargó su celular, bueno, ya tiene un problema usted ahí. And my brothers and sisters, Elon Musk has been a friend to many other nations. Y sabemos que Elon Musk ha sido amigo de muchas naciones, But of late, my brothers and sisters, he came to Israel. y últimamente él visitó Israel. And the first thing that he did, brothers and sisters, Y la primera cosa que él hizo, he, brothers, allowed Starlink, that's what they call it. él permitió que Starlink, así es como ellos le llaman, And my brothers and sisters, since October last year, he sent in, my brothers and sisters, thousands and thousands of stations. desde octubre del año pasado, él envió miles y miles de estaciones To be stationed in Israel, que quedaran estacionadas allí en Israel, so that a communication, a satellite communications, will not para que las comunicaciones satelitales go out in the event there's a war. no se desconectaran o no pararan en el caso o en el evento de que existiera una guerra en esa área, And there's missiles that are shot, because every time missiles y de que misiles fueran disparados ahí. are sent, communications go off. Porque usted sabe, cada vez que misiles son arrojados en ciertas áreas, la comunicación desaparece, termina en ese lugar. But when you have satellite communications, those missiles don't go that way and interfere with whatever Israel is doing. Ve, y él puso esos satélites ahí para que si hay misiles que tienen que ser disparados, no interfieran con lo que Israel tiene que hacer. And my brothers and sisters, we also have seen how he has invented, my brothers and sisters, the SpaceX. También sabemos que él inventó lo que le llama el SpaceX. Brothers, the robot or the missiles or the brothers and sisters, things that they send up into space. Todos esos misiles y esos robots o lo que ellos envíen allá al espacio. Brothers and sisters, how it can go and it's reusable and Todo eso que está allí puede reusarse. comes back and they can use it again. Esos cohetes que ellos mandan, ellos los pueden reusar nuevamente. Brothers and sisters, so we see that Elon Musk has given Israel, brothers and sisters, this technology. Aquí, bueno, sabemos que Elon Musk le ha dado esta tecnología a Israel. And my brothers and sisters, with that, he also gave them the AI technology Y también él les dio la inteligencia artificial to add on to these things. para que la puedan usar en conjunto con todas estas cosas. Now, my brothers and sisters, you have to understand, the Bible said a long time ago Y usted tiene que entender, hermanos, que la Biblia había dicho esto hace mucho tiempo. that God is going to open the eyes, or he's going to open his eyes upon Israel. Que Dios iba a abrir sus ojos sobre Israel. But blindness is going to come to the other nations. Mientras tanto, la ceguera va a venir sobre las otras naciones. My brothers and sisters, when their radars go off, they're not going to have Starlink. Cuando los radares del enemigo se apaguen, ellos no van a tener estos satélites Starlink. Brothers and sisters, a lot of these nations have got a problem with Elon Musk. Y muchas de estas naciones tienen problemas con Elon Musk. But brothers and sisters, imagine Israel has been given this, and these systems have already landed a year ago. Imagínese usted que ahora Israel tiene estos sistemas fueron puestos allí
espacio ya desde como hace un año atrás. Brothers and sisters in Israel. We'll go next. And the Bible says, and the governors of Judah shall say in their heart, the inhabitants of Jerusalem shall be my strength in the Lord of hosts their God. Dice, y los capitanes de Judá dirán en su corazón, tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos, su Dios. Now, my brothers and sisters, the understanding of that scripture is when the governors of Judah Ahora, para poder entender esta escritura, debemos de entender que esos gobernantes de Judá, say in their hearts, cuando ellos digan en su corazón brothers and sisters, that Jerusalem has to be inhabited by Jewish people, que Jerusalén necesita ser habitada por personas judías, then the strength of God is going to be upon the Jewish people. entonces ahí la fortaleza de Jehová estará sobre ese pueblo judío. Now, you know, on the 7th of October, Y usted sabe, el 7 de octubre, Israel, for some reason or the other, Israel, por alguna razón u otra, had gone to sleep. parecía como que estaba dormida. Governors, as well as brothers and sisters, many of these generals Los gobernantes y muchos de estos generales have went to sleep. estaban dormidos. But I would say God allowed the atrocities to take place. Y Dios permitió que esas atrocidades se llevaran a cabo. And my brothers and sisters, they woke up. And we Y eso los hizo despertar. see that yesterday they sent, brothers and sisters, a drone to hit the house of Netanyahu. Y luego también nos enteramos de lo que ocurrió ayer, cómo ese dron, enviaron un dron para golpear la casa de Netanyahu. Brothers and sisters, we realize that that's not a small thing when you try to assassinate the prime minister of a nation. Y sabemos que eso no es algo pequeño, el que usted trate de asesinar al primer ministro de una nación. And my brothers, what has that done? That has given these men the resolve that ¿Y qué ha causado eso? they have to finish the job. Esto ha causado un despertar en estos hombres. Les ha causado que tengan la meta, que como meta ellos terminen el trabajo que han empezado de deshacerse de los enemigos de Israel. They cannot allow these drones to come when they want to come. Ellos no pueden permitir que estos drones anden volando y ahí por donde quieran. And while they're sleeping, brothers, something can happen to them. Y mientras ellos estén durmiendo, algo malo les pueda ocurrir. That is why we have to realize the governors of Judah are going to have a change of heart. Por eso tenemos que entender que estos gobernantes de Judá van a tener un cambio de mente, de corazón. And they're going to say, we're going to clear all of these individuals that are Y van a decir, nuestra meta es deshacernos de todos estos individuos there, brothers and sisters in Jerusalem. que están allí tratando de atacar a Israel, a Jerusalén. They will go next. Okay, one before that, brother. In that day will I make the governors of Judah like the hearth of fire amongst wood. Versículo 6. En aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña, And like a torch of fire in sheaf. y como antorcha ardiendo entre gavillas, And they shall devour all the people round about, y consumirán a diestra y a siniestra, and on the right hand and on the left. And Jerusalem shall be inhabited again, a todos los pueblos de alrededor, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar, en Jerusalén, in our own place, even in Jerusalem. Now, my brothers and sisters, no matter what anyone is going to say, y no importa lo que vaya a decir cualquier nación o cualquier persona, Jerusalem is going to be in our own place. Jerusalén va a ser habitada en su propio lugar. It's not going to be off for the PLO and off for the Jews. No va a estar a favor del Pielo o no va a serle quitada a los judíos. But brothers and sisters, the entire Jerusalem is going to be a united Jerusalem Pero toda Jerusalén va a ser una Jerusalén unida, for the Jewish people. que va a estar, va a ser
la cual los dueños van a ser los judíos. So we'll go next. They're going to be a torch of fire in the midst of sheaves. And my brothers and sisters, we realize that Dice, será como antorcha ardiendo entre gavillas. in the coming days, we are going to see, brothers and sisters, because of what has taken place. Y en los siguientes días vamos a ver cosas que van a ocurrir debido a lo que ocurrió tiempo atrás. Israel will have to make another plan. Sabemos que Israel va a tener que llevar a cabo otro plan. How she is going to hit Iran. De qué manera ellos van a golpear a Irán. And my brothers, I believe this time, she is not going to hand over these plans to other nations. Y yo creo que esta vez ellos no van a decirle o a mostrarle el plan a otras naciones. Because they're exposing it. And my brothers and sisters, that is why we have to realize Porque ellos están exponiendo los planes de Israel. Y por eso debemos de darnos cuenta that this showdown, and my brothers and sisters, que esta confrontación, Israel has to rise from the state that she was in, and Israel necesitaba levantarse del estado en el que se encontraba. light has to come into Israel. We'll go next. Especialmente ahora que la luz ha comenzado a levantarse en Israel. And brothers and sisters, around Jerusalem, there is going to be that wall of fire. Y sabemos que alrededor de Jerusalén va a haber esa pared de fuego. Brothers and sisters, what we are seeing now is the stage that is being set Lo que hemos visto hasta el día de hoy es simplemente una preparación de ese escenario for this, I would say, miracle war to take place, para que esta guerra milagrosa se cumpla and that miraculous events to take place, so that the nations of the world y para que esos eventos milagrosos se cumplan. Y así las naciones del mundo will see what God has done. van a poder ver lo que Dios está haciendo por Israel. Now, my brothers and sisters, the nations of the world have felt every plan that you do, Israel, we will somehow get in there. Sabemos que las naciones del mundo han caído. Ellos han mostrado sus verdaderos colores. Cada plan que Israel les ha mostrado, ellos siempre se levantan y dicen, estamos en contra de eso, Israel. And we will expose your plans. Y si tú nos dices cuál es tu plan, lo vamos a hacer público. Now, my brothers and sisters, the Bible tells us that God has said, according to the days of thy coming out of Egypt, Sabemos lo que Dios dijo en su palabra. Él dijo, de acorde a los días del tiempo cuando ustedes salieron de Egipto, I'm going to show great and marvelous things, or o como en los días del tiempo cuando ustedes salieron de Egipto, yo les mostraré grandes maravillas y milagros una vez más. miraculous things. Now, my brothers, that part has not been seen as yet. Hermanos, aún no hemos visto esos milagros todavía. And my brothers and sisters, that is why God has been allowing all of these things to take place. Y por eso es que Dios ha permitido que todas estas cosas ocurran. Firstly, to soften the heart of the Jewish people, Primero que nada, para ablandar el corazón de esos judíos, to allow the nations of the world to realize these para permitir que las naciones del mundo se den cuenta are my people. de que ese es el pueblo de Dios You cannot deal with them how you want to. y que ustedes no pueden tratarlos como ustedes quieran, I will come on the scene and show you porque yo, Dios, vendré a la escena y les mostraré that I am for them. que yo estoy a favor de mi pueblo a I'm Israel going to open my eyes towards them. y que yo abriré mis ojos sobre ellos. We'll go next. And the Lord also shall save the tents of Judah first, that the glory of the house of David and the glory of the inhabitants of Jerusalem do not magnify themselves against Judah. Versículo 7. Y librará Jehová las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. Now, my brothers and sisters, the word of God is very clear Ahora, hermanos, la palabra de Dios es bastante clara, that He will save the house of Judah first, que Él va a salvar a la casa de Judá primeramente, so that the house of David para que la casa de David will not glorify itself. no se gloríe a sí misma. We'll go next.
So we see, brothers and sisters, this is where Jerusalem is. Ahora, en este mapa podemos ver dónde está Jerusalén. This is, brothers and sisters, where Judah is. Aquí también podemos ver dónde se encuentra Judá. Brothers and sisters, and we know that this is the West Bank. Aquí tenemos la parte occidental o Cisjordania. This is Samaria. Aquí tenemos a Samaria. Brothers and sisters, and this is where Benjamin and Judah are. Y aquí es donde se encuentran Benjamín y Judá. Now the world at large, brothers and sisters, they're now saying this occupied territory must be given back. Ahora todo el mundo está diciendo que este territorio ocupado debe de ser regresado. Because it belongs, it doesn't belong to the Jewish people. Porque no le pertenece al pueblo judío. And so, brothers and sisters, that is why there has to be a greater conflict take Y por eso es que tiene que venir un conflicto aún mayor. place for Israel to extend its boundary lines, not only Para que Israel pueda extender sus fronteras. here, but to go across this river Jordan Y no solamente para que quede allí en Israel, sino para que ellos puedan cruzar hacia más allá del río Jordán. And my brothers and sisters, that is when we believe that God is going to show Himself miraculous. Y ahí es donde creemos que Dios va a mostrarse a sí mismo de una manera milagrosa. And when that is taken place, brothers and sisters, the people who are living in these other territorial areas in the Y cuando eso ocurra, todas las personas que están viviendo en estas otras áreas territoriales, West Bank, ahí de Cisjordania, they are from the house of Judah. ellos van a ser de la casa de Judá. They're not of the royal family of David. Ellos no van a venir de esa familia real de David. But brothers and sisters, God, so that there be no tension between the royal families that live here in Jerusalem Y para que no exista una tensión entre las familias reales que viven acá en Jerusalén, and we use the word the ordinary Jew that lives here. y nosotros usamos esa palabra los judíos ordinarios que viven acá, Brothers and sisters, in that sense, they are farmers and that kind of a thing. en el sentido de que ellos son granjeros y cosas así. God is going to let the tents of Judah to be saved first, Y Dios, lo que Dios va a hacer es que Él va a permitir que esa tribu de Judá sea liberada primeramente, so that they will be able to tell to the royal families para que ellos le puedan decir a las familias reales that are living in Jerusalem, que están viviendo allá en Jerusalén: see, you cannot boast of yourself because you're living ven, ustedes no pueden gloriarse de sí mismos in Jerusalem. simplemente porque ustedes estaban viviendo en Jerusalén, We are the ones that fought the hard war. porque nosotros somos los que peleamos esa dura batalla. We are the ones that actually was able to hold this territory. Somos nosotros los que fuimos capaces de tomar y mantener este territorio. That is why, brothers and sisters, God sets the balance when He says there, brothers and sisters, Y por eso es que es Dios quien permite, Él es el que causa que exista este balance. we'll go back to that scripture. Dice, si podemos regresar a esa otra escritura. And the Lord shall save the tents of Judah first, Dice, y librará a Jehová las tiendas de Judá primero, that the glory of the house of David and the glory of the inhabitants of Jerusalem do not magnify themselves against Judah. para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. So we'll go next and then next. It says, in that day shall the Lord defend Versículo 8, en aquel día Jehová defenderá the inhabitants of Jerusalem, al morador de Jerusalén, and he that is feeble amongst them, el que entre ellos fuere débil, at that day shall be as David, en aquel tiempo será como David, and the house of David shall be as God, y la casa de David como Dios, as the angel of the Lord before them. como el ángel de Jehová delante de ellos. So, brothers and sisters, the Bible says, he that is feeble Entonces la Biblia nos dice, hermanos, que aquel que es débil in Jerusalem is going to be like David. allí en Jerusalén será como We'll David. go to the next slide.
Brothers, we see from this picture, the Bible says, he that is feeble La Biblia nos dice, aquel que sea débil is going to be like David. será como David. Now, my brothers and sisters, here was a trainee soldier. Aquí estaba, hermano, un soldado en entrenamiento. Brothers and sisters, you're going to understand, if you was an individual, Usted tiene que entender que si usted fuera un individuo, and my brothers and sisters, if you thought in yourself, you was going to get Sinwa, si a usted se le hubiera dicho que usted iba a matar a ese hombre malo, Sinwar, brothers and sisters, you could understand how you would feel inside. yo me imagino cómo usted se sentiría por dentro. But every mother sent their children, brothers, a lot of them died. Pero muchas madres enviaron a sus hijos y muchos de ellos murieron. But imagine this trainee soldier, Pero imagínese usted a este soldado que estaba apenas en entrenamiento. as he stood there, brothers and sisters, God was going to say, the most feeble Mientras él estaba parado ahí, ¿qué fue lo que dijo Dios? Aún el más débil is going to be like David. será como David. Brothers and sisters, because the equation is, brothers, David was a young, ruddy, little, he wasn't even a soldier. ¿Y qué nos muestra la ecuación? Bueno, nos dice que David, cuando él era joven, ni siquiera era un soldado. He didn't even have a sword. Él ni siquiera tenía una My espada. brothers and sisters, this young trainee, when he saw Sinwa, brothers and sisters, Cuando este soldado israelí que se encontraba en entrenamiento, cuando él vio a este hombre Sinwar, ran from that house, él lo vio corriendo de ahí de la casa. he decided to get the tank, and my brothers and sisters fired a shot. Él decidió ir a subirse a ese tanque y a realizar un disparo desde ese tanque. That brought the house down. Eso causó que esa casa donde corrió ese hombre se derrumbara. You see the pictures of Sinwa. Y usted ha visto las fotografías de ese hombre Sinwar. Brothers covered in dust. Él estaba cubierto en polvo. And my brothers and sisters, there he ended his life. Y allí, cuando él se vio acorralado, él terminó con su vida. He didn't even know that he killed Sinwa. Ve, ese soldado ni siquiera se dio cuenta que él había matado a Sinwar. They took a photograph of him and sent it to the commanders. Cuando ellos se tomó una fotografía con ese hombre, enviaron esa fotografía a los comandantes. And the commanders sent back and said, did you know who he is? Y los comandantes enviaron un mensaje, le respondieron diciendo, ¿sabes quién es ese hombre? Is the man that we've been looking for. Y ellos le dijeron, ese es el hombre que habíamos estado buscando. Now, my brothers, this is only the touch of what's God going to do when the Hermanos, esto solamente fue un pequeño toque de lo que Dios va a hacer, scripture said de the lo que la Biblia nos dice que Él va a hacer, most feeble cuando dice que aún el más débil is going to be like David. será como David. Brothers, when God's going to anoint that army of Israel, Cuando Dios venga y unja ese ejército de Israel, there's going to be a lot of young soldiers. ahí va a haber muchos soldados jóvenes. It's not their power, Y no es por el poder que ellos tienen, but it's the angelic backing behind them. sino que va a ser ese ser angelical que estará detrás de ellos. Brothers, that is going to do the work. Él es el que va a hacer el trabajo. We'll go next slide. Brothers and sisters, we have to realize that Michael is getting ready. Tenemos que entender que Miguel ya se está preparando. And my brothers and sisters, he no doubt was there when he divided the sea, the Red Sea. Y yo no dudo que él estuvo ahí cuando ese mar rojo se dividió en dos. And the children of Israel walked, brothers and sisters, on dry ground. Y los hijos de Israel lograron caminar en tierra seca. Now, my brothers, this part has not been seen in its fullest extent as yet. Hermanos, nada como esto ha sido visto en su máxima expresión recientemente. Brothers and sisters, it will only come into full effect
Esto solamente va a entrar en un efecto completo when the Word of God says that though the whole world come against her, así como nos dice la palabra de Dios, dice que cuando todo el mundo se juntó en contra de Israel. my brothers and sisters, the world is beginning to get irritated with Israel. Hermanos, el mundo está comenzando a irritarse con Israel. You are so powerful in the sense with just your ordinary military might. Oh Israel, tú eres tan poderosa simplemente con el poderío militar que tienes. Now, my brothers and sisters, Jordan and Egypt, brothers and sisters in Iraq Jordán, Egipto, Irak, and Iran, aún Irán, they no doubt are all talking together with Russia. todos ellos han estado hablando con Rusia. We've tried it this way, but you know, Israel has got ahead of us. Hemos intentado deshacernos de ellos de esta manera, pero Israel siempre ha salido adelante. The best thing we have to do is we have to have a plan. Y lo mejor que podemos hacer es juntarnos y crear un plan. We have to come all together. Tenemos que juntarnos todos juntos. And we have to be able to hit this nation. Y tenemos que saber de qué manera vamos a golpear esta nación. Remember this, God already knows the plan Recuerden, Dios ya sabe cuál es el plan that is in their governments. que se encuentra en cada uno de esos gobiernos. And when that is no doubt going to be thought about, and Y no hay duda alguna de que eso se discute. God knows the timing. Y Dios sabe exactamente cuál es el tiempo correcto. Brothers and sisters, that is why we have to realize the Word of God says, Por eso es que debemos de entender que la palabra de Dios dice and God shall be a wall of fire. que Dios será como una pared de fuego alrededor de Israel. Brothers and sisters, we go to the next slide. I will have to say, the world has not seen this. Y yo tengo que decirles, hermanos, el mundo no ha visto tales milagros como estos. They never expect to see that pillar of fire Ellos nunca esperan ni por sus mentes ha pasado ver ese pilar de fuego go into effect again. que ocurra una vez más. I'll have to say, brothers and sisters, this is no doubt how we have to realize in modern times. Y hermanos, debemos de entender de qué manera se va a llevar a cabo esto en tiempos modernos. Elon Musk, no doubt, has given Israel some technology, No hay duda alguna de que Elon Musk le ha dado cierta tecnología a Israel. has given them some AI workings. Él les ha entregado esa inteligencia artificial. Brothers and sisters, and no doubt missiles. Y yo creo que sin duda alguna también misiles. And no doubt it's going to be of the highest order. But Y yo creo que todo eso es de buena calidad. remember, God, when He works, Pero recuerden, cuando Dios trabaja, He is the multiplier. Él es el que multiplica. Remember, He changed water into wine. Recuerden, Él fue el que transformó el agua en vino. He took 5 loaves and 2 fishes, Él tomó esos 5 pedazos de pan y esos 2 pescados. and what did He do? He multiplied. ¿Y qué fue lo que Él hizo? Él los multiplicó. So, if Elon Musk had given just a few missiles or few whatever it is, Entonces digamos que Elon Musk le ha dado unos cuantos misiles o unas cuantas cosas a Israel. these angels know all about it. Estos ángeles saben todo al respecto, conocen Because, eso. brothers and sisters, this world doesn't know what it is. If they see a fire there, they'll think, well, it's a burning bush or something. Porque este mundo no sabe nada acerca de ese arbusto ardiente o de los milagros que Dios ha hecho. But God will talk with their language as well as with the supernatural. Pero Dios va a hablar el lenguaje de los hombres y también les va a mostrar cosas sobrenaturales. Brothers, it's going to be just like when Elisha was there. Es como cuando Eliseo estaba ahí. And the servant said, how can we win the war? Él era, o Eliseo, perdón, estuvo ahí y su siervo le dijo,
eh, ¿qué debo de hacer para recibir esto? And God said, Lord, open their eyes. And my Y está hablando el hermano de cuando estaba rodeado Eliseo por ejércitos y su siervo le dijo, eh, yo no puedo ver esto, no sé de qué hablas. Y Dios le dijo, le pidió a Dios que abriera los ojos de su siervo para que viera esos ejércitos de ángeles. My brothers and sisters, the Bible says the mountaintops were all filled with angelic beings. La Biblia dice que esos montes estaban repletos de seres angelicales. That is why, brothers and sisters, when the world is going to be able to say we got them to the point that they will never be able to rise again. Por eso es que cuando el mundo llegue a tal punto que ellos digan, ya los tenemos, aquí es donde los vamos a eliminar y nunca más se van a poder levantar. God is going to allow His supernatural, whatever He's got in His arsenal, brothers and sisters, to Dios va a permitir que esas cosas sobrenaturales, lo que sea que Él tenga en su armamento sobrenatural, together with whatever the soldiers have, juntamente con esos soldados de parte de Israel, God is going to show this world. Imagine, Dios le va a mostrar al mundo su poderío. for the past couple of months, Imagínese usted que por los últimos meses we have seen how the radios explode. We have seen how the pages explode. vimos cómo esos radios comenzaron a explotar, esos localizadores, beepers, estaban explotando. We have seen, brothers, some things that Israel has done. Vimos muchas cosas que Israel ha estado haciendo. And yes, it has caused the world to be shaken. Y eso ha causado un sacudimiento en el mundo. But the world has not yet seen, brothers and sisters, how God is going to turn Israel. Because the Bible said, Pero el mundo ni siquiera ha visto aún lo que Dios va a hacer con Israel. Porque la Biblia dice, in Ezekiel, allí en Ezequiel, by the hand of my people Israel, dice, por la mano de mi pueblo Israel, I will bring vengeance to the nations of the world. yo traeré venganza a las naciones del mundo. And so, brothers and sisters, O a través de la mano de mi America pueblo. has 2 weeks. 14, 15 days will pass very fast. Hermanos, a América solo le quedan 14 días, 15 días, ellos se van muy rápido. And my brothers and sisters, whatever changes there, brothers and sisters, is going to create a landscape to this world. Y cualquier cambio que ocurra ahí, eso va a afectar al resto del mundo. But in between that, between now and then, Pero entre el tiempo en que eso ocurra hasta ahora, if Israel feels in herself she has to do something with Iran, si Israel siente que ellos necesitan hacer algo en contra de Irán, brothers and sisters, I believe she's not going to try and leak the plan to the world as much as it can, but yo creo que ellos ya no le van a decir al mundo lo que tienen planeado hacer. the whole world doesn't realize behind the scenes what God has got in store. Y el resto del mundo no se da cuenta lo que Dios tiene, lo que Él está preparando detrás de la escena. We'll go to the next slide. Brothers and sisters, these are some of the supernatural events that were, brothers and sisters, way back in the time of Israel when she came out of Egypt. Ve, aquí podemos ver algunos de las cosas sobrenaturales que Dios usó en aquel tiempo de Moisés cuando Él lo sacó de la tierra de Egipto. My brothers and sisters, God doesn't necessarily have to do it the same way. Y Dios no tiene que llevar a cabo la misma cosa necesariamente, My brothers and sisters, He has all of this in His mind. pero muchas de estas cosas sí están en la mente de Dios. That He's going to deal with these nations that come against Y de qué manera Él va a lidiar con las naciones que se van a parar en contra de Israel. Israel. We'll go to the next slide. And it says, and it shall come to pass in that day that I will seek to destroy all the nations that come against Jerusalem. Versículo 9 dice, y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren en contra de Jerusalén. My brothers and sisters, the killing of Sinwar and what is happening, brothers and sisters, in Lebanon, Hermanos, la eliminación o la muerte de ese hombre Sinwar
y muchas de las cosas que han estado ocurriendo en Israel. What is going to happen, my brothers and sisters, I would say on the other side of Jordan? What is going to happen to Egypt? You read the scriptures, Lo que va a ocurrir del otro lado del Jordán, lo que le va a ocurrir a Egipto. brothers and sisters, Cuando usted lee las escrituras, the Bible says, and Egypt shall be like a woman, ahí la Biblia dice que Egipto será como una mujer and Judah shall be a terror to Egypt. y Judá se convertirá en un terror para Egipto. Brothers and sisters, that is why I want to say, the next few weeks are not going to be weeks that you close your eyes. Y les tengo que decir, hermanos, las siguientes semanas no va a ser algo, un tiempo donde usted va a ser capaz de cerrar sus ojos To the events that are going to be in the Middle East. a todos esos eventos que van a estar ocurriendo en el Medio Oriente. No, we don't know, brothers, how this landscape is building up fully. Y quizás no tengamos todos los detalles exactamente de cómo todo esto se va a llevar a cabo. But what we know is God is going to let that light grow brighter and brighter and brighter. Pero sí sabemos que Dios va a permitir que su luz brille más y más y más. And my brothers, it will come to Isaiah chapter 60 where it says, Y esto nos va a llevar a Isaías capítulo 60, donde dice, arise and shine, levántate y brilla, for thy light has come. porque tu luz ha llegado. And my brothers and sisters, and the nations of the world is going to see the deliverance Y las naciones del mundo van a ver cómo Dios libera that God does for Israel. a Israel. That is why I'm very thankful, brothers and sisters, that God allowed a simple trainee soldier Y por eso estoy agradecido con Dios, porque Él permitió que un simple soldado, aún en entrenamiento, to be able to bring down such a Goliath. fuera capaz de derribar a un Goliat. And we're going to see many more like that taking place Y vamos a ver muchos eventos como ese ocurrir in Israel. allá en Israel. Let's stand to our feet today. Vamos a ponernos de pie el día de hoy. Heavenly Father, Padre Celestial, we are so thankful this morning estamos tan agradecidos esta mañana. that thou art a great and mighty God. Tú, ese gran Dios poderoso, Thou the God that has watched over the nation of Israel. ese Dios que siempre has estado mirando, observando la nación de Israel. And Father, we are thankful that, dear God, that light is beginning to rise in Israel. Y Señor, estamos agradecidos porque la luz ha comenzado a brillar allá en Israel. That restorative light that will lead the nation, my Lord, Esa luz restauradora que guiará a esa nación to what you've got in your scriptures. I pray for a las cosas que tú dejaste en tu palabra. every child that is gathered here. Y Señor, te pido por cada uno de tus hijos que se han reunido aquí el día de hoy Lord, and across the world as well. y aquellos que están alrededor del mundo. Bless them, guide them and lead them, Bendícelos, guíalos and strengthen their minds and their hearts. y fortalece sus mentes y sus corazones. We commit this service now in your hands. Ahora te entregamos este servicio, Señor, en tus manos In the name of Jesus Christ we pray. y oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amen and amen. Amén y amén. Amen. Let's sing a song to the Lord this day.